Bueno, tengo el gusto de saludar, recibir en este estudio al candidato de la coalición por México al Frente al Senado de la República. Es Julen Rementería del Puerto. Julen, gracias por acompañarnos esta tarde y bueno, platicar contigo. Hoy se conmemora el Día Internacional del Medio Ambiente y veo que, bueno, pues preocupado por una cuestión que a ti te gusta en lo personal, que te gusta el mar, por ejemplo, te gusta navegar los ríos veracruzanos. Hay que atenderlas, ¿no? Hay que buscar mejorar los recursos y sobre todo el andamiaje jurídico para garantizarle a Veracruz menos pasivos ambientales y más conservación, ¿no? Sí, hoy precisamente, bueno, buenas tardes, primero que nada, Luis, buenas tardes a todo el auditorio. La verdad es que sí, hoy se conmemora el Día Mundial del Medio Ambiente. Es un tema que de repente lo vemos como lejano, pero que me parece a mí que nos debe de preocupar. Es un tema que ya es urgente atenderlo, que tenemos necesidad de, pues, estar junto con las organizaciones preocupadas por ello. Hoy por la mañana tuve la invitación para estar ahí, pues muy cerca de la desembocadura del río Jamapa, en una asociación pues cívica que me parece que hace un gran trabajo, sí, que tiene que ver con, ellos le han denominado del volcán al mar, y pues todo lo que es la contaminación que se da en el río Jamapa, precisamente porque no se atienden los ordenamientos en materia ambiental, se tienen que atender, y eso pues provoca pues las afectaciones que todos conocemos ahí en la costa. Y hay ya casos muy graves que se tienen que ir poco a poco resolviendo. Me parece a mí que lo que tenemos que hacer es desde el Senado, y bueno, y desde cualquier trinchera, porque no solamente desde el Senado, ocuparnos de algo que lo vemos como lejano y que de repente se nos está acercando a pasos agigantados, ¿eh? Cuando contrastamos las imágenes de cómo eran los ríos, los cauces de los ríos, sí, y cómo son ahora, se han disminuido muchísimo, el tamaño del glaciar en el volcán, sí, la deforestación de todo el Pico Orizaba, el Cofre Perote. Ayer estuvimos en Jalacingo y nos hablaban exactamente de lo mismo, en un pueblo pequeñito ahí colindante con Puebla, entonces donde viene ya les llega el agua contaminada a un pueblo cercano. Sí. Pero también, bueno, hay que entender la problemática y sí generar en algunas cuestiones de solidaridad desde el gobierno federal para poder impulsar el saneamiento en pequeñas comunidades que son las que poco a poco van contaminando nuestros cuerpos de agua. Hace unos días estuve en el Descabezadero, aquí donde nace el río Actopan, un lugar bellísimo, en donde el agua se nota realmente pura, cristalina, se ve prácticamente azul. Y no tiene nada que ver con partidos, Luis, sí, pero al final de cuentas así se ve el agua allí, y unos kilómetros más adelante ya la ves absolutamente contaminada. Entonces, bueno, hay que remediar esto, hay que poner atención, hay que hacerlo antes que todavía se puede y no después que ya no tengamos que lamentar, ¿no? Oye, es importante esto que mencionas, sobre todo, lo estamos viviendo, digo, hemos estado reportando a lo largo de las semanas, las dos últimas, una ola de calor muy importante en el país. Esto es consecuencia precisamente del cambio climático, de la contaminación. ¿Qué hacer, por ejemplo, en un estado como Veracruz, que tiene gran cantidad de recursos naturales, pero también tiene industrias muy contaminantes, como el tema de la industria petrolera y los pasivos ambientales que se van generando en zonas como el sur de Veracruz o hacia el norte, en donde hay presencia de petróleos mexicanos? ¿Qué garantizar desde el Senado? También, y la cañera. La cañera, que al final lo que hay que hacer es adoptar las buenas prácticas. Obviamente necesitan una adecuación en su forma de hacer las cosas, pero al final puede desarrollarse la industria de una forma amigable también con el medio ambiente. A ver, casi todas las actividades, porque no todas, pero casi todas las actividades de la producción tienen manera de coexistir con el medio ambiente, de pues generar una actividad económica que sea sustentable de frente al medio ambiente. Lo que sucede es que hay que cumplir. A veces la inversión inicial es un poco más cara, sí, pero a la larga eso se paga, y se paga mucho con la calidad de vida que necesitamos los veracruzanos y los mexicanos. ¿Qué hacer? Bueno, primero reconocer que por Veracruz digamos que escurren 32% de las aguas del país, que sí, no es poca cosa. Y luego de ahí, bueno, pues hacer que las normas ambientales, que tampoco son pocas, pues se puedan cumplir, que podamos realmente exigir, y también lograr en algunas zonas en donde ha habido deforestación,
ayudar a la gente a que pueda reforestar, pero hay que ayudarla con algunos mecanismos un poco más novedosos que lo que hoy tenemos, porque solamente darle los árboles y decirle y siémbralos, y la gente mientras de qué va a comer, nos lo decían ayer en Villaldama, dice, muy bien, vamos a reforestar, ¿y qué es lo que vamos a hacer? Mientras de qué vamos a comer. Entonces hay que generar condiciones alternas desde el gobierno federal que permitan programas de apoyo para la gente que vive en estas zonas altas, sobre todo en donde hay una deforestación importante, para que se reforeste, y mientras no haya posibilidad de generar economía a partir de eso que se va a hacer de esa actividad, bueno, entonces poder tener alguna condición de ayuda que les permita, mediante un empleo temporal, mediante algún otro tipo de programa, tener el sustento que se necesita para su familia. Yo creo que hay cosas que sí se pueden hacer, que se pueden lograr. Aquí, insisto, tenemos que buscar también los programas de apoyo, que los hay, que se quite de en medio, por ejemplo, tanta burocracia que lo que hace es producir con ello corrupción, y con la corrupción pues ineficiencia, y llega muy poco, apenas unos cuantos centavos de lo que sería la ayuda. Y por otro lado, yo creo que hay que ayudar desde la CNA, desde el gobierno federal, y de la misma Conagua, el poder ayudar a los municipios a remediar, digamos que el saneamiento de sus aguas residuales. Porque mira, hay muchas localidades que ahí están a los márgenes de los ríos, que existen y van a seguir existiendo. ¿Y qué es lo que pasa? Que bueno, no tienen el recurso para poder hacer el saneamiento por ellos mismos. Sin embargo, la autoridad federal les pide un peso a peso. Entonces no lo tienen, y lo que sucede es que no se hace. Y él no se hace, al final, ¿quiénes son los que pagan las culpas de todo eso? Claro. Sí, los pobladores de esa comunidad, pero todos los que estamos río abajo, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver que eso se pueda dar, comprender que la situación económica de algunos municipios de repente está decidiendo entre, oye, ¿hago el tratamiento de las aguas residuales o hago en la calle que la comunidad me está exigiendo y que se me está manifestando, o le resuelvo algunos otros problemas también muy importantes, muy urgentes en la comunidad? Entonces, evidentemente, las autoridades locales en ocasiones toman la decisión de aquello que consideran para ellos lo urgente, y bueno, el tema ambiental se va relegando, se va rezagando, y pues vamos generando un pasivo ambiental cada día más grande, ¿no? Es importante visualizarlo así. Desde el Senado, ¿tienes algún tipo de propuesta? Ya nos has hablado de cuál es el panorama, por ejemplo, para mejorar o incrementar o presentar una ley en la que las unidades de manejo ambiental sostenible, estas UMAS, se puedan interconectar, es decir, aquel productor que necesita sembrar árboles en su región, pero el otro que pueda pues cuidar de ciertas especies, y entre todos hacer un círculo virtuoso para que de manera pues local o regional se garantice, por ejemplo, el desarrollo de bosques en donde florezcan venados, ciervos, en fin, una serie de y en algunos cuestiones. otros árboles frutales, Claro. ahí nos lo decían en Villaldama, no necesitamos nada más que vengan, porque hay en ocasiones que nos dicen, oye, vienen a decirnos qué debemos de sembrar, y lo decían en un escritorio allá en México, Claro. cuando aquí lo que necesitamos es sembrar este tipo de árbol que también es amigable con el medio ambiente, que también le genera humedad a la tierra, y que además tiene un doble propósito, porque también se cosecha de algo de él y se genera, claro, en 3, en 4, en 5 años, dependiendo del árbol del que hablemos, pero al final de cuentas se puede generar una economía allí. Lo decían ayer en Villaldama, tenemos tenemos muy buena manzana, muy buena pera. Bueno, pues hay que buscar que estos frutos se puedan dar, se pueda cultivar, se pueda incentivar eso, y generamos este doble propósito. Pero una de las cosas que tenemos que hacer, a mí me parece, en el tema del saneamiento es, cuando preguntabas qué hacer, qué plan tenemos desde el Senado. Yo el plan que tengo desde el Senado es invertir de una manera en que la proporción que tenga que poner la Federación para el saneamiento de las aguas, específicamente en las plantas de tratamiento de aguas residuales en pequeñas comunidades, sea mucho más importante la proporción que ponga la Federación respecto a lo que tienen que poner los municipios, porque simplemente no pueden, Luis. Y entonces ahora sí diríamos, hablando de esos temas, no le puedes pedir peras al olmo, no le puedes pedir al municipio que ponga un dinero para remediar su problema de saneamiento de las aguas cuando no tiene ese dinero. Entonces el resultado es un círculo vicioso en donde la autoridad municipal no cumple con la que la autoridad federal requiere, pero entonces no resolvemos el problema. ¿Qué proporción debiese ser? ¿Un 80-20, por ejemplo? Pues yo creo que cuando mucho para el municipio un 20%, para que podamos, sí que haga un esfuerzo, sí que esté ahí, pero hoy en día proponen condiciones que francamente están fuera de lugar, y que no, y en algunos otros habría que analizar, valorar, porque no aplica la misma receta para todos los municipios. Hay algunos que pues tienen un grado de contaminación importante, que vierten toda su agua ya cruda,
y que lamentablemente no tienen presupuestos muy, muy pequeños, verdaderamente raquíticos, que no sirven ni siquiera para las necesidades más básicas en el municipio. Entonces yo creo que hay que plantear esto con seriedad y hacer un traje a la medida, dependiendo, revisar los cauces de los ríos, las poblaciones asentadas, conocer el diagnóstico exacto de qué es lo que está pasando con la contaminación en cada río, porque si hablamos del Actopan pasa lo mismo, si hablamos del Pánuco también sucede, si hablamos del y ahí también debe de estar hablamos, también inmerso el tema de la vinculación con la Universidad Veracruzana y con los institutos de ecología, porque por ejemplo, en estas regiones en donde no se puede costear, el manglar es una solución. La siembra de zonas de manglar permitiría que como cauce natural se pudiera ir filtrando, ¿no? Sin duda, hay soluciones que pueden ser muy buenas, pero algunas requieren un periodo de largo plazo. Entonces, bueno, hay que reconocerlo así y hay que ver cómo la gente... nadie quiere que el medio ambiente se estropee. Lo hemos venido estropeando, ¿por qué? Por una condición de generar el sustento, claro, a veces para las familias, lo más fácil, y bueno, pues de repente agrediendo al medio ambiente como lo venimos agrediendo. ¿Qué hay que hacer? Bueno, ver cómo resolver, por un lado, en la conservación del medio ambiente, la recuperación, en todo caso, de aquellas condiciones del medio ambiente donde se pueda recuperar, qué hay que hacer, pero al mismo tiempo también tenemos que llevar en paralelo una propuesta que permita a las comunidades que hoy viven de esa, por ejemplo, la tala inmoderada, de otro tipo de actividades que agreden al medio ambiente, cómo generar una actividad que permita pues conseguir el sustento para sus familias, porque tampoco le podemos decir, oye, hay que cuidar el medio ambiente y a partir de mañana no tienes que comer, claro, pues eso nadie lo va a permitir, ni es posible llevarlo así. Tiene que tener un sentido lógico la propuesta, que la hay, pero necesitamos compenetrarnos y esto que decías, hay que ver la vocación de cada área para que podamos impulsarla a partir de ahí, generar las condiciones propicias para mantener, para recuperar las condiciones del medio ambiente, pero al mismo tiempo sostener a las familias que viven ahí, precisamente en el campo, a los lados de los cauces de los ríos, ¿no? Oye, no quiero dejar de desaprovechar un tema y terminar con la entrevista preguntándote tu agenda del día. ¿Qué opinión te merece esto? Porque ayer hubo sesión en el Congreso y la mayoría de las bancadas se pronunciaron en contra de la violencia, tanto en redes sociales como la violencia de género, la violencia política que se están presentando. Es momento de hacer un alto y hacerle entender a los políticos, pero también a los ciudadanos, que reflexionen y vean por quién votar, que no llamen a votar con la víscera, que no llamen a votar con estas actitudes, pues en algunas hasta retrógradas, vamos a decirlo así, ¿no? La verdad que sí, me acabo de enterar hace unos días, estuve en Tantoyuca de un audio que anda por ahí circulando de un candidato de un partido donde llama, pues realmente increíble. Yo cuando me lo platicaron pensé que era pues esto, alguna de estas que ahora le llaman una fake news o, sí, o un meme o alguna cosa así, cuando nos enteramos que era auténtica la grabación donde una persona, candidato de un partido, dice que a las mujeres hay que planearlas con un machete para que obedezcan. Eso es inconcebible. O sea, esa persona no debería de esperar a que su instituto político le cancele el registro, lo debe hacer la propia autoridad. No podemos tener personas que piensen así. Me parece que hoy en día estamos realmente pues fuera de dudas en cuanto a que una persona de ese tipo no debe ser legislador, no debe ser absolutamente ninguna autoridad de ningún nivel. Yo creo que hoy necesita respeto la sociedad, por supuesto las mujeres, pero no solamente las mujeres, todo ser humano necesita, claro, respeto, y lo menos que podemos es ofrecérselo. Y sí es verdad lo que dices, hay que fijarnos muy bien a quién tenemos enfrente, quién nos está pidiendo el voto, cuál es su antecedente, cuál ha sido su comportamiento, si ha sido funcionario público, cómo se ha desempeñado, si ha dado resultados, si no ha sido señalado por actos de corrupción, si lo que está proponiendo es medianamente posible que nos lo cumpla en esa propuesta que nos hace de campaña, porque eso es verdad, la gente tiene un grado digamos, de temor, de rencor, de enojo, pero hay que votar con la razón y no con de repente con el enojo, porque lo que está en México en juego no es una cosa menor, no es un asunto de que me la quiera cobrar solamente con mi voto, sino estamos decidiendo qué México queremos y tenemos que ver quién nos los está proponiendo, si realmente es capaz de hacer posible eso que nos está ofreciendo, y luego qué futuro podríamos esperar a partir de la historia que tenga ese candidato que nos está proponiendo
aquello que dice que va a hacer, aquello que dice que va a lograr. Por eso hay que tener, mucho cuidado en ello, hay que ver con quién estamos hablando, claro, y evaluar su pasado, su historia como funcionario, si es que tiene historia, y en todo caso, a partir de tomar la decisión. ¿Dónde vas a estar hoy? Hoy vamos dentro de un rato a recorrer precisamente algunas calles de aquí de la ciudad de Jalapa. Vamos a acompañar a nuestro compañero, a nuestro amigo del próximo diputado, Sergio Hernández, aquí en Jalapa. Mañana vamos a Tepetzintla y vamos también al norte, allá a Castillo de Teayo. De ahí estaremos en Tuxpan, para luego más tarde pues nos regresar el sábado. Vamos precisamente aquí a Cajete, a la parte de Perote, y otro municipio aquí en la parte alta de la zona de Perote, arriba de Jalapa, que no lo recuerdo en este momento. Todos los días estamos 3 municipios, Luis. La verdad, muy contentos. Solo nos quedan pues prácticamente 22 días de campaña. Sí. Hay que aprovecharlos al máximo. Digo, solo nos quedan porque ya llevamos pues muchísimos, pero la verdad muy contentos, muy a gusto, y pues con una respuesta extraordinaria. Yo confío de verdad en que vamos a tener el triunfo este próximo 1 de julio. Pues Julián Rementería del Puerto, candidato al Senado de la República por esta coalición de Por México al Frente, muchísimas gracias por venir, estamos al pendiente, y por supuesto nosotros vamos a hacer una breve pausa, si le parece, y regresamos por supuesto con los deportes y Fernando Hernández. Estás en contacto.